¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre? Pero por suerte, mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora. Ya estamos una semana más en La Mujer del Siglo XXI. Como saben, el programa que trabaja el tema relacionado con el psicoanálisis. Psicoanalistas de la Escuela Grupo Cero cada semana acompañándoles en su radio y en su televisión. Hoy vamos a hablar de psicoanálisis y medicina. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver dos disciplinas tan diferentes? Pues tienen mucho que ver con su bienestar y con su salud. Vamos a ver unas imágenes que les hemos preparado y enseguida estamos de vuelta con nuestros invitados de hoy. La medicina estudia la enfermedad y el psicoanálisis nos dice que no hay enfermedad que no sea producto del aparato psíquico. Ambas disciplinas se ocupan de cosas muy distintas, pero en algún lugar coinciden en liberar al sujeto de sus síntomas. Psicoanálisis y medicina es psicoanálisis. Un médico con el instrumento psicoanalítico no deja de ser un médico, una escucha que va más allá del discurso manifiesto del paciente. En psicoanálisis no se trata de diagnosticar. Diagnóstico y tratamiento son una misma cosa. Padezca la enfermedad que padezca el paciente, al psicoanálisis solo le interesa psicoanalizar, es decir, producir un sujeto. Freud comienza su investigación allí donde la medicina deja de entender el sentido del síntoma. Este aparece como un jeroglífico que el médico no sabe descifrar. El síntoma en psicoanálisis va en el sentido del reconocimiento del deseo. El cuerpo es de palabras, es un cuerpo pulsional. Nada sucede en el ser humano, incluida la muerte, sin participación de un psiquismo. Salud y enfermedad, lo único que tienen en común es que son los mismos mecanismos, los que me permiten estar sano y los que me enferman. Lo demás es todo diferente. De la mano de las especialistas en psicoanálisis y medicina de la Escuela Grupo Cero, conoceremos las diferencias entre enfermedades orgánicas, psicosomáticas, histeria e hipocondría. Trabajaremos en el sentido de una salud posible para tantos pacientes considerados crónicos para la medicina convencional. Hablamos de psicoanálisis y medicina en La Mujer del Siglo XXI. Mujer del siglo XXI y salud del siglo XXI, porque no cabe duda de que en muchas ocasiones acudimos a las urgencias médicas y no recibimos la atención que necesitamos, que demandamos. Estos días leíamos un titular bastante llamativo: 77 millones de consultas a las urgencias médicas son de pacientes sanos, es decir, personas que no pueden ser atendidas por un médico. Y 11 millones de radiografías son inservibles, es decir, no tienen ninguna razón de ser. Datos como estos demuestran no que esas personas de alguna manera estén equivocadas y estén simulando una patología que no tienen, sino que el sistema sanitario español actual no tiene en cuenta los aspectos psíquicos de los que nos van a hablar las doctoras que hoy nos acompañan. La doctora Alejandra Menasa, psicoanalista de Grupo Cero y médico internista. Bienvenida una vez más a La Mujer del Siglo XXI. Y nos acompaña en el plató hoy también la doctora Pilar Rojas, que es también psicoanalista de la Escuela Grupo Cero y médico especialista en medicina familiar y comunitaria y médico reumatóloga. Bienvenida, Pilar.
que te hemos tenido a través de entrevistas, de vídeos, pero hoy por fin te tenemos también aquí en el plató. La verdad es que son cifras muy llamativas y que pueden tomarse desde el punto de vista del despilfarro económico de tantas personas que hacen que se utilicen recursos que podrían estar destinados para verdaderos pacientes orgánicos, pero que a nosotras como psicoanalistas nos han de hacer pensar el hecho de que si alguien se levanta de la cama y acude a una urgencia o pasa varias horas esperando a ser atendida por un doctor, es porque algo le pasa. ¿Qué reflexiones como psicoanalistas y desde el Departamento de Medicina Psicosomática de la Escuela Grupo Cero podemos extraer de estos datos? Bueno, a mí me llama la atención la palabra sanos en el título, ¿no? Es decir, 77 millones de pacientes sanos. Evidentemente no son pacientes sanos, algo les pasa porque si no, no acudirían a un médico. Lo que pasa es que ese médico no tiene los instrumentos necesarios para tratar a esos pacientes ni para diagnosticarlos. Él lo único que puede hacer en ese momento de la consulta en urgencias es descartar una enfermedad orgánica. Y entonces decir, yo no tengo nada que hacer con este paciente puesto que no tiene una enfermedad orgánica, pero es evidente que tiene una enfermedad. Y tiene una enfermedad que a veces sí cursa con síntomas en el cuerpo, con dolor en el pecho, con palpitaciones, con sensación de falta de aire, ¿no? La neurosis de angustia, por ejemplo. Pero no hay hallazgos orgánicos y se le hace una radiografía de tórax y es normal, y se le hace un electrocardiograma y es normal, y se le hace una serie de analíticas. Todo eso conlleva un gasto económico para la Seguridad Social, para el Sistema Nacional de Salud, y conlleva además una posible iatrogenia para el paciente, puesto que se le está sometiendo a pruebas que son innecesarias, porque a veces se le hace una radiografía cada vez que va a la urgencia, que son 8 veces al año o 10 veces al año, ¿no? Entonces, yo creo que el psicoanálisis ahí tiene mucho que aportar, ¿no? Porque es un tratamiento muy específico para esos pacientes a los que la medicina no sabe muy bien tratar. Claro, porque tú dijiste despilfarro y está bien, pero el despilfarro generalmente se pone del lado del paciente, cuando tendríamos que pensar que es el despilfarro del sistema de salud que no contempla lo psíquico, que un tratamiento psicoanalítico ahorraría muchos costes, no solamente al sistema de salud, sino también a los pacientes, porque una persona que se siente mal, decirle que no tiene nada también es un agravio para ella, entra en un círculo del que no sabe salir a la veces, ¿no? Claro, comenzábamos hablando de salud del siglo XXI, muy relacionado con la mujer que está sometida a una nueva forma de pensar y una nueva forma de vivir. Pero vemos cómo hay un anquilosamiento desde el sistema sanitario, incluso de la formación de los médicos, donde no se incluye aún contenidos psicoanalíticos, porque tal vez psiquiátricos o tal vez más psicológicos sí se están incluyendo en las formaciones de las universidades y los cursos de posgrado, pero lo psicoanalítico aún está ausente en esas herramientas diagnósticas. Bueno, la medicina sabe, ¿no? Como es una ciencia de ciencias, la medicina ha ido incorporando cosas de la física, cosas de la química, lo que le servía a la medicina. Y entonces podemos esperar que también incorpore el psicoanálisis, que es un elemento tan útil, ¿no? Para la medicina. Es una ciencia muy joven, tiene apenas 100 y pico años, y probablemente la medicina en su devenir vaya incorporando el psicoanálisis, ¿no? Creo que esto es una cosa fundamental. Y lo que tú señalabas, ¿no? Que el psicoanálisis forme parte de los programas de formación de los médicos, eso es súper importante para que la medicina sea una medicina del siglo XXI, que se incluya el descubrimiento de los procesos inconscientes, del inconsciente, ¿no? Que no se tiene en cuenta, que se tiene en cuenta todo a nivel de la conciencia, ¿no? Entonces, eso no nos permite explicar los fenómenos histéricos, no nos permite explicar por qué una paciente dice que no ve y es una ceguera histérica, ¿no? O no puede mover la mano y es una parálisis histérica, ¿no? Y cómo eso se soluciona con psicoanálisis. De alguna manera también estos días que estaba leyendo algunos de vuestros libros y luego hablaremos de vuestro trabajo de investigación y de formación y la labor que estáis realizando en la publicación de esos trabajos. Como por un lado muchos psicoanalistas o muchos teóricos del psicoanálisis
como rechazaban la vinculación con la medicina o con lo médico, y muchos médicos, o desde el punto de vista más doctrinal, rechazan cualquier vinculación o cualquier aportación en contraposición con eso que acabas de decir, que es una ciencia de ciencias la medicina, y lo que ha ido haciendo a lo largo de su amplia historia ha sido incorporar avances de cara al final para una mejor atención al paciente y para un afrontamiento de los procesos patológicos, ¿no? ¿Por qué ese rechazo? Bueno, yo creo que porque evidentemente en el último siglo, a lo largo de todo el siglo XX, la medicina ha tenido muchos avances, pero todos en el camino de las cuestiones orgánicas. Y en ese momento, ¿no?, al no haber incorporado el psicoanálisis y decantarse solamente por la cuestión orgánica, pues no puede dar cuenta de todo lo que le pasa al sujeto. Pero claro, es como si hubiera olvidado que un sujeto no solamente es un cuerpo, sino que es un cuerpo y una mente, podríamos decirlo desde el psicoanálisis, que no se puede separar lo orgánico de lo psíquico, pero no tiene instrumentos, porque sí, el médico sí que llega a valorar y a decir esto es psíquico, esto no es orgánico, lo que pasa que como no puede ir más allá. Lo dice con a... cierto desprecio en muchas ocasiones. Pero sí, seguramente en muchas ocasiones, pero también es porque no tiene instrumentos para poder manejar esa cuestión, se siente absolutamente desbordado por una falta de formación en todas las cuestiones psíquicas, porque es cierto que está la psiquiatría, ¿no?, pero la psiquiatría también aborda los problemas psíquicos desde lo orgánico, es decir, que no ha incluido todavía la medicina a lo psíquico, ¿no? Y claro, yo creo, haciendo referencia a lo que decías, al rechazo del médico hacia el psicoanálisis, ¿no? Primero, es un rechazo que tiene que ver con una cuestión personal del médico, ¿no? El psicoanálisis pone en cuestión al sujeto, le dice, mirad, hay una serie de verdades que tú no has querido afrontar y por eso has enfermado. Entonces, el paciente que se pone delante del médico llega a veces a angustiarle porque le está señalando cuestiones que también le pasan a él, cosas que él también rechaza de sí mismo, cuestiones inconscientes que también son rechazadas por el médico. Entonces esto lleva a un rechazo de toda la ciencia psicoanalítica, es como una cosa muy afectiva. Parece mentira que la cientificidad que puede desarrollar un médico, que es máxima en su mundo médico, con el psicoanálisis pierde toda cientificidad, es toda una cosa afectiva, un rechazo. Ah, no, esto que dicen que es todo sexual, yo no quiero saber nada, no quiero saber nada de mi sexualidad. No quiero saber nada de mi implicación en mis propios síntomas, ¿no?, que el paciente me muestra. Entonces yo creo que hay toda una cosa de... Por eso dice Freud, para ser psicoanalista hay que psicoanalizarse, es decir, hay que poner en la parrilla también, hay que poner toda la carne al asador, hay que poner la propia sexualidad en juego, ¿no?, para ser analizada. Por eso no se trata solo de un conocimiento, sino que se trata de un saber inconsciente, que hay que transformar muchas cosas en uno para ser psicoanalista. Incluso si tomamos la experiencia en la formación médica que el propio doctor Menasa en muchas ocasiones nos comenta, ¿no?, de los grandes clínicos que fueron sus profesores, y cómo en muchos casos era a través del ojo clínico, del desarrollo de esa capacidad de valorar las circunstancias del paciente, incluso las circunstancias vitales o emocionales, le permitían realizar el diagnóstico orgánico. A veces, digamos, se ha alejado demasiado el médico del discurso del paciente, de la humanización de su disciplina médica, porque no se trata de que el médico haga de psicoanalista, supongo, ni que sea el que realice el tratamiento psíquico. Veníamos conversando anteriormente de esa cuestión. Pero el ejemplo que has puesto tú, ¿no?, el doctor Menasa tuvo maestros que fueron premio Nobel, ¿no?, que fueron grandes maestros de la medicina, y uno de ellos, pediatra, el doctor Escardó, cuando una madre traía a su niño 3 o 4 veces al año con faringitis aguda, con amigdalitis, ya a la tercera vez le decía, mire señora, si usted no se psicoanaliza yo no veo más a su hijo. Es decir, que ellos lo que hacían era, conocían el instrumento del psicoanálisis porque formaba parte de su formación y sabían derivar correctamente, igual que el médico general puede derivar al nefrólogo si esto es de riñón o al reumatólogo si esto tiene que ver con una enfermedad reumática. Lo mismo, si descubre que eso es una enfermedad psíquica, ¿por qué no va a derivar al profesional correspondiente, que es el psicoanalista? La verdad, ¿por qué ese rechazo o, digamos,
esa lentitud, si lo podemos tomar desde ese punto de vista, desde la disciplina más médica, y cómo la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero llega al punto de abrir un seminario de estudio y de formación para los psicoanalistas y los profesionales sanitarios que así lo deseen, de medicina psicosomática. ¿Cómo se llega ahí? Bueno, la verdad es que desde un principio la Escuela de Psicoanálisis ha estado trabajando toda la cuestión de la psicosomática, porque si uno piensa al sujeto, tiene que pensar tanto lo psíquico, ¿no?, exclusivamente, como se entiende, como la enfermedad orgánica, porque también, ¿no?, tiene cuerpo, tiene procesos orgánicos, cómo interviene el psiquismo en toda esa cuestión. Digo que es una cosa inevitable. También es cierto que además, tú mencionabas antes al doctor Menasa. El doctor Menasa es psicoanalista, es el director de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, pero también es el médico, y él siempre ha estado trabajando la cuestión de la psicosomática. Y porque consideramos que es casi un deber social, ¿no?, trabajar en la investigación y en la difusión de toda la cuestión, ¿no?, de la medicina psicosomática, ¿no? No, me hacía gracia porque me acordaba de un chiste que se cuenta de los psicoanalistas, ¿no? Digo, nosotros somos esos psicoanalistas que le han perdido el asco a la sangre, ¿no? Porque decían, un psicoanalista es un médico judío que tiene asco de la sangre, ¿no? Entonces, creo que nosotros somos, se necesita la ciencia para articular, se necesita sujetos que articulen las dos ciencias, es decir, que tengan una formación psicoanalítica y que tengan una formación médica para poder hacer esa articulación. Bueno, el propio Freud era médico y era psicoanalista. E incluso en sus textos incluye conocimientos médicos, incluye también una labor muy importante, la diagnosis y la diferenciación de lo orgánico y lo psíquico. Incluso también hay textos que refieren al planteamiento de si es un médico, si son los médicos los que tienen que llevar a cabo el tratamiento psicoanalítico o si es una formación totalmente diferente de la médica, ¿no? Sí, claramente ya lo plantea, ¿no? Al comienzos del siglo XX ya Freud plantea que la formación psicoanalítica es una formación específica, ¿no?, y que evidentemente tiene unos requisitos determinados. Antes planteaba la doctora Menasa, ¿no?, un psicoanalista se tiene que analizar, ¿no?, para poder, como parte de su formación, ¿no? Es decir, que son dos disciplinas diferentes que se pueden articular, pero son dos cuestiones diferentes. La articulación, digamos que es más bien una cuestión teórica, ¿no?, de la teoría, de cómo pensamos la enfermedad, la pensamos como exclusivamente orgánica o la pensamos como psicosomática, o qué enfermedades, aunque sean psíquicas, pueden dar síntomas orgánicos. Eso es una cuestión teórica, y luego está la manera de abordar esas enfermedades. Porque, por ejemplo, el propio Freud decía que el mismo psicoanalista que desarrolla el tratamiento psicoanalítico, aunque sea médico, no es el que debe implementar el tratamiento médico o farmacológico de esa persona, que tienen que ser profesionales diferentes, ¿no? Porque a veces primero existe como la confusión de que uno debe ocuparse de todo, o también la idea de que el psicoanalista, al decir que hay implicación psíquica en todo, como que denosta lo orgánico, como si el cuerpo no existiera o no existieran fallas o alteraciones corporales o orgánicas, ¿no? Sí, igual se tiene que digo que por mucha cuestión psíquica en juego, pues si el paciente tiene síntomas orgánicos, a veces también requiere un tratamiento, aunque más sea sintomático, que son dos cosas diferentes. Lo que pasa que una cosa es el tratamiento sintomático, de aliviar los síntomas, y otra cosa es el tratamiento etiológico, ¿no?, ver cómo esos síntomas pueden desaparecer, ¿no? Y ahí, claro, son dos ciencias diferentes, ¿no?, en la cuestión orgánica. No, me he quedado pensando también en eso que decías, que no todos los médicos tienen que ser psicoanalistas. Evidentemente nos quedaríamos sin médicos, no se trata de eso, ¿no? Pero sí de que tengan una mínima visión psicoanalítica. ¿Para qué? O sea, que incluir en la formación del médico el psicoanálisis. Para dos cuestiones. Primero, para saber derivar correctamente, como hemos dicho antes. Yo ya tengo localizado que esto no es una enfermedad orgánica, ya he hecho mis pruebas, ya he descartado. Esto es una enfermedad psíquica. ¿A quién se lo mando? ¿No? ¿Quién lo va a curar a este paciente? El psicoanálisis, lo tengo que derivar a un psicoanalista, ¿no? Pero además
para el médico sería un elemento fundamental en el diagnóstico diferencial. Hay un texto magnífico de Freud de los comienzos, ¿no?, que es el diagnóstico diferencial entre las parálisis orgánicas y las parálisis histéricas. Es un texto maravilloso que cualquier neurólogo debería conocer y es un texto riquísimo y que sirve mucho, ¿no?, a este despejar lo funcional de lo orgánico, ¿no? Porque esto es una parálisis histérica y no es una parálisis orgánica, ¿no? Y cómo tengo que tratarla. Claro, porque además es que incluso la formación psicoanalítica haría que la praxis del médico sea mucho más eficaz y mucho mejor, porque simplemente, ¿no?, cuando ya oye lo que le dice el paciente, ya de alguna manera sabe si va a abandonar el tratamiento. Exacto. No, y antes decía simplemente no sé cuántos miles de radiografías innecesarias. Claro. Pero si eso está en la escucha del médico, no se indica la radiografía, por ejemplo. O esa misma anécdota de las madres que llevaban a los nenes a las urgencias, que de alguna manera ya te relatan cuáles son sus pautas de cuidado y de atención, y en muchas ocasiones el clínico sabe que lo que tienes que acunar al bebé, o lo que tienes que sacarlo de la habitación de los padres, o lo que tienes que, tal vez en muchas ocasiones, son ciertos elementos, ciertos consejos, o si esa persona lo que tiene es una necesidad de sufrimiento, pues por tanto cualquier bien va a contravenir a esa misma necesidad, ¿no? A mí me parece una cuestión muy interesante esa de que la medicina es una ciencia que aborda la enfermedad, es decir, que su destino es la relación con la enfermedad, pero el psicoanálisis es una ciencia que se ocupa de la salud. Y no de cualquier salud, no de una salud que es el restablecimiento de una salud perdida, sino la construcción de una salud que no se tenía antes del proceso psicoanalítico. Son formas de pensar y de concebir esas disciplinas muy diferentes. Sí, quitando la medicina preventiva, que trabaja con población sana para evitar la enfermedad, en general la medicina trabaja con población enferma que viene a buscar, ¿no?, una solución a su enfermedad. Y el médico le diagnostica y le da al paciente el rol de enfermo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, tú estás enfermo, vas a tomar este tratamiento o este otro. Sin embargo, para el psicoanálisis no se trata tanto de sanos y de enfermos, sino de que es un sujeto que, además, esto se ha perdido mucho en la medicina, ¿no? No es un sujeto solo que padece una serie de síntomas, sino que es un sujeto que ama, que sufre, ¿no?, que goza, que llora, que ríe, no, es un sujeto complejo que no es solo un enfermo, no se puede reducir al sujeto a su enfermedad. Es decir, que no habría que catalogar a una persona por ese asmático o es Pero lo hacemos mucho, ¿no? Este es el del lupus, el de la artritis reumatoide, ¿no? Llamamos a los enfermos con su enfermedad, es decir, también ellos buscan una identidad, un nombre propio cuando van a la consulta, ¿no? Incluso les alivia el diagnóstico. Después de mucho tiempo de vagar por las consultas sin diagnóstico, el diagnóstico les alivia porque es como si les diera un ser. Soy asmático. En una persona que no sabe ni qué es, ni qué le pasa, ni si es hombre, ni si es mujer, ni qué le pasa. Sin embargo, en psicoanálisis, mientras que en la medicina está como muy establecido el diagnóstico, el tratamiento, en psicoanálisis están fundidos diagnóstico y tratamiento. Es decir, por un lado se nos enseña específicamente que nuestra idea no tiene que ser curar a esa persona ni etiquetar a esa persona. Como tú bien decías, es un sujeto psíquico que se tumba en el diván y me tengo que ocupar de sus procesos psíquicos. Y por otro lado, que los procesos de salud y enfermedad no se diferencian en sí, sino que son los mismos procesos los que en un caso te llevan a la salud y en otro a la enfermedad. Es un acercamiento al paciente muy diferente. Claro, no, pues tú decías antes que, ¿no?, el psicoanálisis lo que plantea es la producción de una salud nueva, un concepto de salud diferente, porque, claro, restituir la salud anterior supone llevarle al punto donde ha producido la enfermedad, no has cambiado nada, mientras que el psicoanálisis lo que plantea es, bueno, cómo todas las cuestiones que están en juego, todos los mecanismos psíquicos, las cuestiones psíquicas pueden estar jugadas de otra manera para producir una salud diferente, para producir un sujeto con una vida más rica, podríamos decirlo, no limitada a la enfermedad, que es lo que hace en muchas ocasiones la medicina, ¿no? Claro, porque la enfermedad es una manera de hablar del paciente.
algo dice. Entonces, tiene que haber alguien, ¿no?, como decíais en la introducción, que descifre ese jeroglífico que es la enfermedad, ¿no? ¿Qué está diciendo el paciente con esto que dice? Y no tanto qué está diciendo, sino que en el proceso analítico aprende a hablar sin necesidad de intermediar el cuerpo, de que el cuerpo sea el escenario de su padecimiento, ¿no? Él ya lo puede hablar, entonces no hace falta que lo actúe somáticamente, que haga la enfermedad. Claro, antes cuando consultaba uno de vuestros libros, que aprovecho para invitarles a ustedes a conocerlos, ¿no? Tenemos de la editorial Grupo Cero, Psicoanálisis y Medicina. Tenemos también Medicina Psicosomática, que es de Miguel Óscar Menasa, Norma Menasa. Medicina Psicosomática 1, Cuestiones Preliminares, donde hay un acercamiento histórico, porque claro, antes hablabas de cuerpo y psiquis, ¿no?, que en muchas ocasiones los médicos o la medicina se ha olvidado de la relación estrecha. Pero si uno acude a la historia de la medicina, ha habido momentos en los cuales muchos teóricos hablaban de la necesidad de esa unión, ¿no?, de que no podíamos pensar que eran cosas diferentes, al igual que Freud también nos lo dice, ¿no?, como y Alejandra lo acaba de comentar, ¿no?, que el cuerpo es un órgano de expresión de lo psíquico, ¿no? Había un elemento aquí que hablaba del trabajo. En este libro, y luego sigo presentando a los otros, el hecho de que sin una implicación del sujeto psíquico no habría enfermedad. Es decir, que no cualquiera enferma de cualquier enfermedad y digamos, es como una historia y un trabajo en el cual toda tu energía se ha puesto para producir esa enfermedad. Por tanto, tiene que haber también un trabajo para no solo restituir a la salud que tenías anteriormente, sino para producir una nueva realidad que no te lleve a ese destino al que has llegado, ¿no? Eso es lo más interesante, no tanto que se requiera un trabajo para enfermar, que también, pero bueno, cuando uno ya se encuentra con la enfermedad, es ¿qué hace con eso? ¿Se queda ahí con la enfermedad o va a hacer un trabajo para poder ser otra cosa que un enfermo, ¿no? Claro, Freud decía que las enfermedades psíquicas eran la solución menos mala que había encontrado el paciente, que no había que culpabilizarlo al hecho de decir, en usted hay una responsabilidad o una implicación en esa enfermedad, pero no entendido como culpa. No, hay que implicarlo en el tratamiento, hay que decirle, si usted lo desea, con psicoanálisis se puede curar. Con un trabajo sobre usted se puede curar. Pero la cura sería un beneficio secundario, porque lo que tiene que desear es psicoanalizarse. Sí, bueno, lo que pasa es que eso también es un proceso. El paciente llega porque se encuentra, por el motivo que sea, ¿no?, diverso, se encuentra mal y entonces tiene que ir, ¿no?, haciéndose sujeto de, ¿no?, paciente de psicoanálisis, por decirlo de alguna manera. Entonces sí, no es que no se dirige uno a la enfermedad o al síntoma, sino que se trata de que hable, porque siempre lo que diga lo que diga, va a mostrar qué es lo que le pasa, ¿no? Entonces, aprender a hablar también, ¿no? Claro, también algunos de los otros puntos que aquí se manejan, la libido, ¿no?, la pulsión de muerte, resistencia y represión, transferencia. Yo quería hacer una alusión primero, antes de seguir, a la cuestión del trabajo que señalabas, ¿no? Que para enfermar hay un trabajo y que para curar hay un trabajo. Y muchas veces el paciente va a demandar que el trabajo lo haga el otro, ¿no? Es decir, hipnotíceme y quíteme esto, ¿no? Es como un paciente que viene a decirte eso, viene a decirte, yo no estoy dispuesto a hacer ningún trabajo para transformarme. Entonces, sin la participación del paciente es imposible llevar a cabo ningún tratamiento, ni siquiera el médico, porque si yo he hecho un diagnóstico médico brillante y le doy un tratamiento al paciente y él no se lo toma... Bueno, ni siquiera nada en la vida, porque ni la formación, ni la educación, ni el goce sexual se alcanza si simplemente en un estado pasivo. Claro, es una ilusión que se puede hacer algo sin trabajo. Es una ilusión, una cosa falsa, espúrea, ¿no? Sí, lo que pasa es que también cuando uno dice trabajo quiere decir implicación, porque el mismo trabajo cuesta, por decirlo de alguna manera, producir la enfermedad que producir la salud. Es que tampoco vayamos a pensar que tenemos muy pegado en general la palabra trabajo y la palabra esfuerzo. No, simplemente quiere decir que se desarrollan una serie de procesos que se construye una cosa y otra. Que incluso contrasta, ¿no? Porque uno dice, bueno, el que está trabajando es el psicoanalista, o es el médico, que es el que se le paga. Pero tenemos que separar, como tú bien dices,
esa idea trabajo cotidiana que manejamos, de ese concepto de sin mi deseo y energía puesta en ese deseo y en la construcción de mi salud, no voy a producir esa salud. Claro, pero yo tengo que tolerar cambiar también, claro, ¿no? Que ese proceso de trabajo va a producir una transformación en mí. Eso también es difícil de aceptar, ¿no? A veces, aunque yo diga yo quiero cambiar, pero eso es la conciencia. Pero después vamos a ver qué pasa con ese paciente, cómo se resiste, ¿no?, a la transformación. Sí, pero además, decías, el que trabaja es el psicoanalista. Es que está el trabajo del psicoanalista y el trabajo del paciente. Son dos trabajos diferentes, ¿no? Evidentemente, el psicoanalista pone en juego todo su saber, ¿no?, y su formación. El paciente tiene que asociar libremente, hablar de lo que se le pase por la cabeza y ya está. Y a veces existe también la idea de que solo un buen médico o el mejor de los médicos es el que te va a curar de tu mal o de tu enfermedad. Y en muchos casos, cuando uno no ha tenido suerte, si lo decimos así, con aquellas personas que te han atendido, es como, ¿no?, necesito encontrar al profesional que más sepa. Cuando, si partimos también de la idea de que es el paciente el que entrega al otro la curación, cuando estoy decidido a curarme, hasta el médico más inexperto me pone en el camino de mi curación, en el sentido de que tengo que ocuparme de construir mi deseo de ser una persona sana o mi deseo de psicoanalizarme para que este psicoanalista me sirva como esa puerta al psicoanálisis, ¿no? Sí, hablabas antes de la transferencia, ¿no? Y es la relación que se establece, ¿no? Que esa transferencia está en juego no solamente en psicoanálisis, sino también en cualquier otra disciplina. Lo que pasa que el psicoanálisis da cuenta teóricamente de la transferencia, mientras que las relaciones cotidianas médico-paciente pues también está en juego, porque uno elige a quién le da la curación, uno elige con qué médico curarse, ¿no? Porque a veces es el más afamado, pero a veces es el más torpe, claro, por decirlo de alguna manera. Que el médico, ¿no?, o el inexperto en la materia no sabe interpretar el deseo de ese paciente, mientras que el psicoanalista te permite interpretar, y ahí puede haber, como decía Alejandra, ese cambio, esa transformación, donde me haga responsable de los trabas que pongo en mi proceso de crecimiento, de cambio. Claro, y además el miedo a la transformación, ¿no?, también es un miedo tonto, por decirlo de alguna manera. Quiero decir, es mucho más costoso para el sujeto la enfermedad y los síntomas que esa pequeña transformación que requiere, ¿no? Quiero decir que también se le teme mucho al psicoanálisis y luego no es para tanto el proceso de transformación, ¿no? Y después uno va a sentirse mucho mejor, no va a necesitar enfermar para hablar, ¿no? Porque en muchos casos, y hasta, ya digo, se puede hablar con cierto desprecio de los pacientes psíquicos, pero incluso de los orgánicos, porque vemos que sí hay un uso o utilización de la enfermedad en muchas ocasiones para contener algo, contener algún cambio o contener algunas relaciones, o que no se produzcan el alejamiento de tus objetos amorosos, ¿no? Pero de alguna forma, con el tratamiento psicoanalítico eso se puede transformar. Es decir, que no se trata de culpabilizar a esa persona, como antes decía, ¿no? Con el diagnóstico, le suelto el diagnóstico y que se haga el otro responsable. Así no le estoy ayudando, es ayudándole a madurar, a poder decir las frases que le permitan separarse de aquello que no se puede separar, ¿no? Tú dijiste antes, ¿no?, la enfermedad es una manera de solucionar, la solución que tiene, ¿no?, que toma el paciente frente a una situación que le implica y no sabe resolver de otra manera. También se trata de enseñar, ¿no?, aprender a resolver de muy diversas maneras, poniéndole una palabra, ¿no? Por ejemplo, en vez de hacer un síntoma en el cuerpo, también uno puede decir una frase. Sí, además es interesante eso que decías, como que está un poco denostado, ¿no?, la categoría de enfermo psíquico frente a la categoría de enfermo orgánico, ¿no? Es como si fueran de una clase alta los enfermos orgánicos y de una clase baja los enfermos psíquicos, por decirlo de alguna manera. O este está loco, ¿no?, que se dice despectivamente. Porque algunos viven el diagnóstico de una enfermedad psicosomática, por ejemplo, lo viven como algo totalmente negativo y peyorativo. Y muchos te dicen, yo preferiría haber tenido una enfermedad orgánica porque esto a ver cómo se cura ahora, ¿no? Bueno, pues se cura con psicoanálisis, ¿no? Se cura sin intención de curarlo, como has dicho antes, ¿no? Si el psicoanalista
solo quiere psicoanalizar, el paciente solito se va a ir curando. Claro, porque luego hablaremos de las diferencias entre las distintas tipos de enfermedades que me gustaría que nos explicarais, pero en ese sentido permitirle a esa persona, como bien decís, entender y también a los telespectadores, ¿no?, que cuando una persona dice padecer algo o se le diagnostica como una enfermedad de origen psíquico o que cursa con elementos psíquicos, sufre igualmente o más que una persona con un trastorno orgánico. Claro, porque a veces, ¿no?, dices, es psíquico, dice, entonces, ¿qué estoy fingiendo? ¿Que no me duele, yo qué sé, la rodilla? No, los padecimientos psíquicos son tan reales como los orgánicos. No es que el paciente esté inventándose nada, sino que realmente si le duele, si tiene un ataque de asma, tiene un ataque, ¿no? Tiene dificultad para respirar, ¿no? Y en muchos casos se puede llegar a la muerte también, aunque su origen sea, digamos, de etiopatogenia psíquica. Sí, a veces cuando decimos psíquicos, como lo relacionamos con esa idea de simulación, de mentira, y lo que estamos hablando es la etiología del padecimiento, que en muchos casos es psíquica y cursa simplemente sin lesión orgánica, y luego hablaremos de ello, y en otros casos hay lesión orgánica y hay una gravedad de la propia integridad de la persona, por tanto... Bueno, la depresión es un caso, ¿no?, significativo en este sentido, ¿no? Una persona que está mucho tiempo deprimida puede salir de la depresión, decimos nosotros entre comillas, por una enfermedad orgánica muy grave, que puede ser incluso un cáncer, ¿no? Entonces una persona que está deprimida necesita un tratamiento, necesita una atención. Porque ya la medicina lo está integrando, eso que tú comentas, como consecuencia de la depresión, pero en muchas ocasiones, y hay hasta profesionales que así lo consideran, o superficialmente, como el hecho de porque tengo cáncer o porque tengo esta enfermedad me deprimo y por eso el tratamiento es menos efectivo. Eso es como una interpretación muy inocente, y desde el psicoanálisis decimos es del contenido manifiesto de la enfermedad, ¿no?, de la apariencia. Pero el instrumento psicoanalítico te permite interpretar, ¿no?, darte cuenta de cuál es el mecanismo, cuál es el contenido latente, verdadero, implicado ahí, y cómo se ha producido eso. Claro, es lo psíquico produciendo lo orgánico. Que es antes, ¿no? Porque desde la medicina es lo orgánico, la enfermedad, el cáncer, etcétera, etcétera, me deprime, me produce lo psíquico, pero no, es lo psíquico, la depresión la que lleva al cáncer. Y esto hay estudios médicos realizados que lo corroboran, ¿no?, que en los pacientes que tienen cáncer hay previamente una alteración de la inmunidad, porque la depresión conlleva una inmunodepresión, un fallo del sistema de inmunovigilancia que va detectando las células cancerosas y borrándolas, ¿no?, del mapa, se las come, las destruye, ¿no? Entonces, cuando falla este sistema, cuando hay una inmunodepresión, sucede en el paciente con depresión hay una inmunodepresión, y esto conlleva el desarrollo del tumor, ¿no? Es decir, es previa a la depresión al cáncer. Sí, además yo creo que también la medicina ya lo está incorporando, porque ahora recuerdo un informe de la Organización Mundial de la Salud, que es del 2002, creo que recordar, sí, que justamente trata las enfermedades psíquicas, y ahí plantea que la depresión está en la base del desarrollo de muchas enfermedades orgánicas, y nombra, ¿no?, el infarto, el cáncer, digo, entre otras, ¿no?, pero hace una larga lista ya planteando, ¿no?, lo psíquico como causa de enfermedad orgánica. Estamos, ¿no?, pendientes de una entrevista con el doctor Tinao, que es especialista en medicina integrativa, además de médico internista. Parece que no conseguimos localizarlo. Si no pudiera ser en el programa de hoy, para la próxima temporada esperamos poder contar con él. No obstante, Alejandra y Pilar, las doctoras, también nos permitirán, a través del conocimiento que tienen de la disciplina y de la relación con el doctor Tinao, mostrar que también en la misma medicina hay progresos, hay avances, hay ramas que van mucho más allá de los cánones tan establecidos y tan anquilosados en muchas ocasiones, ¿no? Hemos visto cómo existe, ¿no?, la homeopatía, las medicinas naturales, la medicina china, es decir,
hay medicinas alternativas o formas de concebir también ciertas pautas en los estilos de vida que pueden mejorar tu calidad de vida, mejorar la salud, ayudar al tratamiento de muchas enfermedades, y la medicina integrativa de alguna manera lo que hace es sumar esfuerzos, sumar disciplinas. Sí, bueno, el doctor Tinao se acerca a nosotros porque la medicina integrativa intenta incluir lo psíquico a su manera, ¿no? Primero con técnicas de relajación, yoga, ¿no? De manera que intenta incluir lo espiritual, pero también está intentando incluir el psicoanálisis en este momento, ¿no? Como otro elemento para sumar fuerzas. Claro, ¿no? porque ha dicho lo espiritual. Es como que todavía... Sí. El psicoanálisis, ¿qué es? Se considera como algo un poco etéreo y, sin embargo, es una ciencia donde todo está muy, muy desarrollado, muy explicado y no nada está en el aire ni en el ambiente, está todo en la teoría y, digamos, sí, simplemente hay que estudiarla. Es una ciencia que requiere una formación específica, ya lo dijo Freud, ¿no? Los médicos no están capacitados, la carrera de medicina no los capacita para ejercer de psicoanalistas. Tienes que capacitarte en otro lugar, que es una escuela de psicoanálisis, y eso te capacita para ejercer como psicoanalista, ¿no? Solo con la formación que te dan en medicina no puedes ejercer como psicoanalista. Evidentemente es una ciencia, tiene una carrera específica, tiene una formación específica. ¿Y cómo la medicina tradicional concibe o acepta la medicina integrativa o esta existencia de distintos elementos que unidos, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer, me comentabas el otro día, o en el tratamiento de enfermedades para las que la medicina tradicional se encuentra un poco perdida o sin las herramientas terapéuticas actualmente adecuadas? Claro, yo creo que cuando surgen otras medicinas un poquito diferentes a la medicina convencional, es por dos motivos, ¿no? Primero, porque la medicina convencional, la medicina occidental, no llega a esos procesos porque obvia lo psíquico, porque no tiene en cuenta lo psíquico, y entonces ahí se intenta sumar, ¿no? Lo psíquico, o bien porque la iatrogenia es muy alta, ¿no? En el caso que estás hablando del cáncer, pues hay una iatrogenia muy importante de la quimioterapia. Entonces es evidente que se está intentando avanzar en el sentido de conseguir un tratamiento que dañe menos al sujeto, ¿no? Porque se producen cánceres secundarios en la quimioterapia, se producen a veces inmunodepresiones muy severas que matan al paciente, a veces los mata el tratamiento más que el cáncer, ¿no? Evidentemente la quimioterapia ha sido un gran avance para la medicina, pero se puede ir más allá, ¿no? Se puede seguir investigando para producirle el menor daño posible al paciente, ¿no? Claro, porque incluso si tomamos un poco lo que decíamos antes y tomando ejemplos como por ejemplo el de Germán Pardo García, si no hay cambios en el estilo de vida de esas personas que precisamente le llevó a enfermar, no sirve ningún tratamiento externo químico, porque es como si el mecanismo insistiera y de hecho existen los cánceres de repetición, las metástasis, etcétera, ¿no? Pero no solamente las metástasis, sino que un paciente se puede curar del cáncer, pero si no tratas la depresión, que es lo que está en la base del desarrollo de ese cáncer, pues puede desarrollar otro, y eso también se ve, o puede no solamente un cáncer, sino puede desarrollar otra enfermedad que le vaya a llevar igualmente a la muerte, ¿no? Y tiene que ver mucho con otro de los apartados del libro, la pulsión de muerte. Es decir, que si de alguna manera en nuestro psiquismo, en el inconsciente, no hay una representación de nuestra propia mortalidad y la libido, esa energía inmortal que hay en todos nosotros, es como si en la no aceptación de algunos de los procesos que nos van a constituir como humanos, ahí es donde me enfermo, por no aceptar un límite precisamente, ¿no? Sí, yo creo que las cosas que se ponen en juego son similares para todos los sujetos, ¿no? Las cosas importantes, ¿no? Cómo se maneja con cada uno con ellos ya hace la singularidad, ¿no? La particularidad, pero sí, evidentemente, ¿no? Un servicio muy reciente y muy importante que está ofreciendo el Departamento de Clínica Grupo Cero es el psicoanalista de guardia, un profesional que te va a atender en un teléfono desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, pues cuando más lo necesitas, cuando no sabes a quién acudir, cuando en muchas ocasiones no te animas a consultar a uno de los especialistas y pedirle cita para
para ir a la consulta, ahí tenemos ese teléfono 807 40 51 55 para, sin más compromiso, en principio, que descolgar el teléfono y pagar a través de esa misma llamada para hablar de aquello que necesitas y recibir la atención de un profesional, un psicoanalista muy formado, especializado en lo que a ti te pasa. Con ese teléfono puede ser el inicio de la solución que estás buscando o el inicio, como digo, de la construcción de tu salud. El psicoanalista de guardia, un servicio del Departamento de Clínica Grupo Cero, y que, bueno, las doctoras también estarán en esos horarios de atención, y que es una manera de entrar también, una manera de comenzar a desear vivir de otra manera, recibir ayuda, aceptar que hay otros en el mundo, y es una forma de acercarse más a la vida que a la muerte, ¿no? Claro, yo creo que además en las personas que llaman a este teléfono quizá hay una dificultad ya en comprometerse con otros. Es decir, a veces la enfermedad es simplemente, me enferman las relaciones, ¿no? Me enferman las relaciones que establezco, que son relaciones enfermizas, por decirlo de alguna manera, o las que no quiero establecer, por no querer establecer pactos con la salud. Al final termino estableciendo pactos con cosas que me enferman, ¿no? Entonces, la gente que también llamar a un psicoanalista y pedir una cita quizá es un compromiso muy grande para muchas personas, acudir a la consulta y establecer esa relación, ¿no? Esta es una manera más anónima, en principio, que te soluciona en ese momento ¿no? la papeleta que tienes montada ahí, y que no requiere tanto compromiso inicial, ¿no? Y que te va ayudando poco a poco a que puedas estar en condiciones de comprometerte con la vida en vez de comprometerte con la enfermedad o comprometerte con algo que te hace mal, ¿no? Vamos. Claro, y también están los momentos de crisis. En una situación de crisis, ¿no? Lo más rápido, ¿no? No es en ese momento llamar por teléfono, consultar desde cualquier lugar. Exactamente, ¿no? Y de forma, como bien decías, anónima, no tienes por qué dar tus datos ni comprometerte de alguna manera, pero ya es un paso para sentirte mejor. Nos vamos a ir unos momentitos a publicidad, pero enseguida estamos de vuelta en La Mujer del Siglo XXI. ¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre? Pero por suerte, mañana volverá a amanecer, y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora. Muchos de ustedes dirán, bueno, yo no he querido desaparecer, pero en muchas ocasiones sí hemos querido que desaparezca alguna de las circunstancias que vivimos o incluso la enfermedad que nos aqueja. Para eso estamos nosotros y nuestras doctoras Alejandra Menasa y Pilar Rojas hablando de psicoanálisis y medicina, que como estamos viendo pues nos toca a todos de alguna manera más directa o no en nuestra vida y nos tiene que hacer pensar una salud diferente a cómo la pensamos tradicionalmente, y también la importancia de que los profesionales de la salud tengan en cuenta en su formación y en su escucha y en su mirada los procesos psíquicos, que no es algo tan ingenuo como en muchas ocasiones pensamos. Nos llevaría, yo creo, a pensar al paciente como sujeto individual, es decir, cuando trato a un paciente de lupus eritematoso o un paciente de esclerosis múltiple, etcétera, no se trata la enfermedad, no son todos los pacientes iguales, sino que para cada uno el curso
de la enfermedad y el transcurso de su tratamiento es totalmente diferente. Sí, además has puesto justo dos ejemplos, ¿no?, que es paradigmático, tanto el lupus como la esclerosis, ¿no?, que cada paciente se ve muy claramente cómo es único en ese tipo de enfermedades, ¿no?, en cuanto a los síntomas. Y también es que es así, ¿no?, cada uno, más allá de la enfermedad que tenga, cómo lleva esa enfermedad, podríamos decir, cómo reacciona, qué es lo que pone en juego con eso, es diferente. Y se trata también de ver eso, ¿no? Es decir, uno puede tener una enfermedad concreta y, bueno, pues ya quedarse tranquilo con la enfermedad porque ya tiene un ser, puede enfadarse porque está enfermo y entonces entrar en una cosa un poco hasta delirante, en fin, digo que ya decía Gregorio Marañón que no hay enfermedades sino enfermos, es decir, no hacía falta que llegara el psicoanálisis. Yo creo que el psicoanálisis da un paso más en ese sentido y dice, no hay enfermedades sino enfermos, es decir, en cada enfermo la enfermedad cursa de una manera particular y única, cada caso es único, sino que además dice, un sujeto es mucho más que un enfermo. Es decir, no reduce al paciente a esa enfermedad, no identifica al paciente con la enfermedad. Es un paciente que le pasa eso y le pasan 100.000 cosas más, ¿no? Y todos tenemos cerca a personas que te vienen que te comentan, me acaban de diagnosticar un lupus o muchas otras enfermedades que resultan a veces frecuentes o a veces muy, muy infrecuentes, enfermedades raras y que en muchos casos desde la medicina te dicen, bueno, enfermedad crónica, no hay tratamiento, no hay origen conocido de ese padecimiento. Cuando a veces una les recomienda la intervención del psicoanalista, la orientación psicoanalítica para complementar el tratamiento médico que siguen, en muchos casos hay como una especie de rechazo, como se suele decir, le entra por un oído y le sale por otro, como que no comprenden la importancia de, como decíamos antes, integrar lo psíquico y el cuerpo. Vosotras que tratáis a tantos pacientes con patologías de estas características y que también a través del estudio, a través del seminario, que también hay que decirlo que en el mes de octubre comienza un nuevo ciclo, un nuevo curso y que está abierto a los profesionales de la salud que lo desean, el seminario de medicina psicosomática que imparte la Escuela Grupo Cero, que es muy, muy amplio, vamos a abarcar todo el proceso del enfermar, la diferenciación entre histeria, enfermedad orgánica, psicosomática, hipocondría, etcétera. Es decir, es fundamental que los profesionales de la salud estudien este seminario. Vosotros que veis a tantos pacientes y que también supervisáis casos, ¿cómo el psicoanálisis cursa en esas enfermedades? ¿Cómo es un paciente en general, como estamos diciendo, que se psicoanaliza? ¿Es el curso muy diferente de aquel otro que no se psicoanaliza? Yo quiero decir dos cositas, ¿no? Primero, estamos hablando de enfermedades muy graves, ¿no? Pero también hay otras enfermedades aparentemente menos graves, pero que estropean la vida del sujeto. Por ejemplo, un cantante de ópera que cada vez que tiene que ir a cantar, resulta que se coge una faringitis tremenda y no puede ir a cantar, ¿no? Bueno, si eso le pasa 5 veces al año, eso es una cosa psíquica. Lo tienen que saber, ¿no? Digo, que tiene que ser una cosa que esté en la ideología de la población circulando, que alguien le tiene que decir. Que no es mala suerte. Alguien le tiene que decir, pero ¿qué te pasa a ti, ¿no? Que cada vez que tienes que cantar te enfermas, ¿no? Y le tiene que mandar al psicoanalista, ¿no? Eso es importante. Entonces, en las enfermedades leves también el psicoanálisis puede transformar al sujeto porque son leves aparentemente, pero en realidad le están estropeando la vida a ese sujeto, bueno, su vida profesional. Incluso el doctor Carlos Fernández, nuestro especialista en aspectos deportivos, también tiene estudios al respecto, claro, en ese sentido de los futbolistas o los deportistas que, bueno, es cierto, padecen lesiones más específicas en cada deporte, pero que hay jugadores que se lesionan en momentos determinantes de la temporada o de su carrera profesional y que no se podrían explicar simplemente por una mala preparación física o por haber estado expuestos a traumatismo, sino como una participación psíquica fundamental y determinante en esos casos. Sí. Y la segunda cosa que quería decir, ¿no?, de esto que preguntabas, ¿cómo cambia el pronóstico
del enfermo que es considerado por la medicina como un enfermo crónico. Depende de quién te mire, así te quedas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si te mira un psicoanalista, el futuro está abierto, está a construir. Si te está mirando un médico, está mirando ya el pronóstico que tienes pautado en los libros, ¿no? Si tienes una artritis reumatoide, es normal que tengas tantos brotes que terminen con las articulaciones así, a los ¿no? pobres médicos lo estamos poniendo acá. No, nosotros somos médicos también, ¿sí? ¿no? Quiero decir que ellos tienen esos elementos, entonces para ellos es una enfermedad crónica, es como un matrimonio feudal, que ya me he casado con la enfermedad. Los matrimonios feudales no se podían disolver como los matrimonios actuales, no me puedo divorciar de la enfermedad y ya va a estar conmigo y va a ser mi compañera de vida toda la vida. Es decir, que hay que evolucionar como médico también. Exactamente. Igual que el matrimonio evolucionó, tenemos que evolucionar también de ese hecho de que hay enfermedades crónicas que lo son simplemente porque no tengo las herramientas, pero que están ya. Que el psicoanálisis puede cambiar el pronóstico de esos pacientes, puede hacerlos salir, que no necesiten ya la enfermedad para decir, para hablar. Claro, y con respecto a, preguntabas, ¿cómo cursa el psicoanálisis pues es que como no se trata de curar, ¿no? El psicoanálisis piensa que no es un paciente con una enfermedad, sino que es un sujeto psíquico, en fin de cuentas el psicoanálisis cursa como en cualquier otra persona, ¿no? Digo, en tanto como es el tratamiento. Pues igual para una persona sana que para una persona enferma, ¿no? Lo que se transforma es el curso de la enfermedad, Claro. ¿no? Porque además vosotras sois psicoanalistas y sois doctoras que también habéis integrado, digamos, de las plantillas de centros sanitarios, habéis tenido compañeros médicos, que eso también de alguna manera ha cambiado vuestra visión, en el sentido no es lo mismo ejercer la medicina desde los libros que ejercerlas desde las consultas y seguís ejerciendo vuestras profesiones médicas, pero también esos médicos que han compartido esas jornadas de trabajo con vosotras y que de alguna manera saben el trabajo que desarrolláis como psicoanalistas y desde vuestro estudio y vuestra formación, de alguna manera su mirada ya no puede ser como la de antes. Bueno, yo recuerdo varios casos de estar en la urgencia y están los que se llaman frecuentadores, ¿no? Que aterrorizan a todos los residentes, ¿no? De primer y segundo año, porque cuando te toca un paciente de esos no sabes qué hacer con él, ¿no? Y además tienes el miedo añadido de a ver si hoy va a tener una cosa orgánica. Y yo voy a decir que le pasa lo mismo de la semana pasada, que es una crisis de angustia y resulta que va a ser un infarto, ¿no? Entonces ese temor que dan esos pacientes. Yo recuerdo que me los pasaban todos a mí, ¿no? Decían, Alejandra, por favor, ve tú a este paciente, ¿no? Atiéndelo tú. Y sí, por supuesto que da una concepción diferente de la enfermedad. Se va incluyendo lo psíquico, ¿no? De alguna manera. Claro, esas personas han quedado tocadas por el psicoanálisis, ¿no? Ya no lo pueden obviar. La sexualidad femenina también está tocada por el psicoanálisis. Vamos a ver el capítulo de hoy de sexualidad femenina. No, así no. No, así no. No, así no. No, así no. Hola, mi amor. ¿Cómo te cuida tu madre?
¿Qué te pasa? Este es un momento de creación infinita. Estoy a punto de morirme. Cuando gozamos poco o casi nada, la vida contigo es un idilio de sueños. Pero también tenemos grandes peleas. Sí, después de haber gozado como cerdos. Dios mío. Qué polvo el de anoche. No quiero ni acordarme. Cada vez que decís santo Dios después de un polvo, al otro día es un calvario. ¿Cómo el calvario? Sí, un calvario. ¿Cómo un calvario? ¿Querés que te lo cuente? ¿Cómo un calvario? Sí, claro, quiero que me lo cuentes. Te pones como loca. Tirás el dinero por la ventana. Me querés chupar a las 12 del mediodía. Y estás celosa de una fotografía que me saqué con mi madre cuando yo tenía 4 años. ¿Alguna vez quise hacerte daño? Siempre. Al principio, quería matarte todos los días. Así que tienes un plan para matarme. No. Después me di cuenta que lo que te mataba era tu propio goce. Así que lo decidí una tarde, recuerdo. Cada vez que me haga daño, te haré gozar. Cuando siento el goce, al principio creo que me voy a morir. Pero después, cuando me quedo relajada, Tranquila. sí, toda viva, ahí siento que le debo algo a algún humano. Qué bestia que eres, ¿eh? Sí, ¿y sabes cuándo siento el mayor odio? Cuando me doy cuenta que te lo debo todo. Como una mujer vulgar. Yo lo único que te dije es, vagina funcionará. Y vagina funcionó. Y después en la mitad de un polvo, interrumpí para decirte, la mujer tiene que decir sus cosas. Tiene que escribir sus cosas para tener su propia libertad. De mi libertad, de mi propia libertad, ¿me estás hablando? Sí. Amar para construir el mundo donde vamos a vivir. Escribir para que haya señales de que hemos estado ahí. Pero ¿no te has dado cuenta de que a lo mejor lo que quiero es escribir la historia de nuestro amor? Ese amor lejano y distante. Lo pensé, sí. Y trabajar. Trabajar para tener dinero, para no tener que pedirme. Para no someterte, para no besarme por 100 euros. Sí, eso estaría bien, la verdad. ¿Viste? Muy interesante. ¿O qué querés? ¿Quedarte en tu casa limpiando la joya que te regaló tu madre antes de morirse? Sí, planchándole la camisita azul. También podría romperlo todo. Ya. Romper los besos. Romper los poemas. Romper la armonía de tus ojos cantando hacia el azul. No podrás. Amor mío. No voy a poder. Estamos ya de vuelta y vemos cómo el psicoanálisis de alguna manera también ofrece una nueva perspectiva de la sexualidad en general y de la sexualidad de la mujer, donde no solo tiene que ver lo genital, donde los trastornos también forman parte de una forma de expresión de nuestros deseos y donde fundamentalmente la palabra va a ser el verdadero vehículo de transformación y de mayor goce y placer. Estamos hablando de la necesaria diferenciación en el diagnóstico, ¿no? Primero tenemos en la mirada del psicoanalista, en la escucha, no tanto para etiquetar al paciente y para calmarlo, como veíamos antes, que en muchos casos lo que buscaba simplemente era calmar, saber qué le pasa y de alguna manera establecerse ahí. En psicoanálisis no se trata tanto de ese establecimiento, pero sí de esa mirada de permitir, en muchos casos, o derivar al profesional médico oportuno o saber cómo debes atender a esa persona. Distinguir entre histeria, enfermedad orgánica y enfermedades psicosomáticas tienen estructuras clínicas muy diferentes.
Sí, pero yo ahí quizá haría como dos grandes grupos, no sé si tanto histeria psicosomática y enfermedad orgánica, sino los pacientes que tienen lo que se conoce síntomas funcionales y los pacientes que tienen síntomas orgánicos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Síntomas funcionales quiere decir que no hay una lesión anatómica que justifique ese síntoma, ¿no? Y eso es típica, por ejemplo, de la histeria o de la neurosis de angustia, el típico ataque de angustia, dificultad para respirar o palpitaciones, que es un ataque de angustia. Muy frecuente. Exactamente, es una de las patologías más frecuentes. Son síntomas que no dejan ninguna lesión, digamos, o no hay ninguna lesión que lo justifique. Y luego estarían del otro lado pacientes que tienen lesión orgánica, que sí que tienen lesionado un órgano determinado o un tejido. Ahí estaríamos hablando más pues, de las enfermedades psicosomáticas y de las enfermedades orgánicas como el tipo del cáncer, el SIDA, el infarto agudo de miocardio, ¿no? Que serían más de ese orden, que hay lesión, digamos. Claro, son enfermedades muy frecuentes y muy graves. Claro, pero además es que sean funcionales o sean orgánicas en esta división que había establecido, la causa en los dos casos es psíquica, ¿no? También esa... Claro, y luego se me ha ocurrido, digo, con tu intervención de antes, ¿no? Donde has empezado a hablar de la sexualidad femenina y de ciertos síntomas o ciertas patologías que son más características de la mujer, la menopausia, ¿no? Se me ha ocurrido ese gran desconocido que es la menopausia, que es el terror de las mujeres y que se asocia al final de la vida sexual de la mujer, ¿no? Se te retiró la regla y se acabó tu vida sexual. Y eso es un mito, un falso mito sobre la sexualidad femenina. En la menopausia aumenta la libido de la mujer, no disminuye, y la no aceptación de ese aumento de la libido puede llevar a una serie de trastornos. Por ejemplo, los sofocos son normales en el momento de que se termina la regla, hay unos días, unos meses quizá, donde puede haber sofocos por los trastornos hormonales, vasodilatación, calor, ¿no? Pero después, cuando eso se prolonga durante 10 años, que hay muchas mujeres que les pasa, eso ya es un síntoma, ¿no? Eso ya es que le he cogido abuso, gustito ¿no? al sofoco, ¿no? Es como si yo hubiera transformado mi sexualidad, como me he quedado sin sexualidad porque he caído en el mito ese de que cuando se acaba la menstruación se acaba la sexualidad, cuando se acaba la reproducción se acaba la sexualidad, tengo las dos cosas pegadas, cuando eso no es cierto, ¿no? Ni mucho menos. Entonces yo continúo mi sexualidad en los sofocos. Es como si no pudiera reconocer lo que me excita. Claro, y digo, me sofoco, qué calor. Pero en lugar de decir qué excitación, he sentido ante hombres y mujeres también, incluso. Porque lo que nos excitan a veces son las palabras, las personas, las situaciones en las que nos encontramos. Sí, lo que pasa es que mientras la excitación tiene un fin, que es la reproducción, a lo mejor lo puedes tolerar. Cuando se acaba eso ya te resulta... o te puede resultar intolerable, ¿no? Que es lo que pasa en la menopausia, ¿no? Ya. Está mal visto que una mujer desee siempre, pero si encima es en la menopausia, mucho peor, ¿no? Es decir, estas mujeres ya no pueden desear. Pero en el psicoanálisis está bien visto que las mujeres deseemos, que hablemos y que sobre todo nos curemos un poco de nuestras enfermedades y de nuestros síntomas, nos transformemos para producir otra inteligencia, otra salud, para que seamos obreras del psicoanálisis, obreras de la cultura, obreras de la creación, que al final, y en el siglo XXI, entendemos que eso es ser verdaderamente un hombre y una mujer. Estamos con las diferentes enfermedades. Me gustaría que nos explicarais un poquito, porque uno escucha histeria y hace un par de semanas hablábamos aquí de si todas las mujeres éramos unas histéricas, pero estoy segura de que nos vais a hablar más claramente, nos vais a ayudar a entender cuáles son los mecanismos y de qué manera, sobre todo, se manifiestan estas alteraciones, si podemos decir así, cómo podemos reconocer o reconocernos como histéricas o cómo se traduce en nosotros. Hay una enfermedad muy actual que está muy de moda, que es la fibromialgia, que tiene mucho componente. Vamos a ver, primero vamos a quitarle un poco al término de histeria la cosa peyorativa que tiene, ¿no? La histeria es una estructura
clínica que se caracteriza sobre todo porque la paciente se mantiene en un deseo insatisfecho. Es decir, que todo lo que hace parece que nunca la va a satisfacer, ¿no? Está constantemente insatisfecha, es una característica de la histeria, ¿no? El asco es otra característica de la histeria. Muchos de los cuadros de vómitos crónicos que llegan a la urgencia, que se les estudia y que se les hace pH-metría y reflujo y endoscopia y no sé qué, y no tienen nada orgánico, tienen un cuadro de vómitos psicógenos, de vómitos histéricos, ¿no? ¿Y qué es lo que les da asco? De eso se trata el análisis, ¿no? Ellas sienten asco por alguna cuestión generalmente moral frente a su sexualidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces todo el proceso de análisis va haciendo que ellas pierdan esa situación, ¿no? Esa repulsión hacia su propia sexualidad, que es lo que les hace producir el síntoma orgánico, por ejemplo, ¿no? Que el cuerpo en ellas tiene otro sentido para el que tiene para una persona normal. El cuerpo en ellas, la anatomía de la histérica o del histérico, del paciente histérico, es una anatomía imaginaria, decimos, ¿no? Una parálisis histérica nunca va a seguir las vías de una parálisis orgánica, nunca va a corresponder exactamente a la delimitación del nervio que está afectado, ¿no? Para la histérica, como es muy de la imagen, imaginaria en el sentido de la imagen, para ella el brazo es desde la sisa del vestido hasta el final de la mano. Entonces una parálisis histérica va a ser igual de intensa en todas las partes del miembro, mientras que una parálisis orgánica es mucho más intensa en las partes distales que en las partes proximales. Y la enfermedad psicosomática o el paciente psicosomático, como es que nos queda poco tiempo, sí. Como estos temas son bastante importantes para nuestra vida diaria, lo vamos a retomar la próxima temporada, pero al menos la diferenciación con lo psicosomático, que en muchas ocasiones lo escuchamos mucho, pero no sabemos distinguir qué es. Sí, lo psicosomático en principio tiene una lesión, una enfermedad con afectación orgánica y lesión orgánica. Suelen ser enfermedades que cursan en brotes, ¿no? ¿Cómo cuál? La úlcera, por ejemplo, es una enfermedad, un paciente ulceroso tiene un brote de ulceroso, tiene síntomas y luego puede pasar una temporada sin síntomas. El lupus, habíamos mencionado antes, el lupus eritematoso sistémico, el asma, es decir, que hay muchos, cursan, ¿no? Periodos de brote donde aparecen síntomas seguidos de periodos en los que el paciente puede llegar a no tener ningún síntoma. Las enfermedades inflamatorias intestinal, la colitis ulcerosa, el Crohn, también son de este tipo de enfermedades, ¿no? Que cursan por brotes, ¿no? Digamos que es una de las características más importantes. Y también en el discurso del paciente hay unas características muy observables, ¿no? Porque un paciente psicosomático es como si... El psicosomático es como si tratara de negar todo lo psíquico, ¿no? Entonces habla de la enfermedad como si él no estuviera, no le pasara a él, relata, ¿no? Es como si estuviera viendo un paisaje, una fotografía, ¿no? Muchos datos continuamente, ¿no? Todo muy objetivo, pero falta como si le faltara el afecto en eso que está contando, podríamos decir. Eso es muy característico del psicosomático. Yo qué sé, un ulceroso, pues esta mañana me he levantado, me dolía el estómago, he vomitado, pero como si no estuviera hablando de las cosas que le pasan a él, sino relatando un cuadro. Bueno, para que tengan la oportunidad, muchos de ustedes, de poder hablar de lo que le pasa y de poder aprender a implicarse en lo que le pasa, el teléfono psicoanalista de guardia 807 40 51 55. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. También pueden llamar al Departamento de Clínica Grupo Cero para solicitar un horario con uno de los psicoanalistas de la escuela. Invitarles a escribirnos a nuestro correo electrónico, donde pueden hablarnos de todo lo que les ha gustado y lo que no les ha gustado de esta temporada en La Mujer del Siglo XXI. La Mujer del Siglo XXI @mijascomunicacion.org. Y si se han perdido alguno de los programas, si quieren volver a verlo, si quieren recomendárselo a algún amigo, tvmujersiglo21.blogspot.com.es. Como saben que hoy en día compartir es la máxima riqueza, compártanlo, esa dirección, compartan el programa, compártanos a nosotras con aquellas personas a las que ustedes deseen hacerle un bien. Este verano también tenemos cursos de verano en Madrid de formación y en Málaga sobre la sexualidad humana, curso de introducción al psicoanálisis, la depresión, muchos cursos. Pueden ponerse en contacto con nosotros para consultar los horarios,
tanto si lo quieren realizar online como si quieren acudir tanto a Madrid como a Málaga. Nos quedamos sin tiempo por hoy. Este es el último programa de esta temporada, pero nos vamos para tomar algunas nuevas energías y ver cuáles son los temas que debemos abordar en los próximos programas. Volverá el psicoanálisis a sus televisiones, volveremos las psicoanalistas de Grupo Cero a estar con ustedes y esperemos seguir creciendo juntos para gozar de una mejor salud y un mayor bienestar en este siglo XXI. Agradecerles a nuestras doctoras que han sido una guía para nosotros a lo largo de esta temporada, la doctora Alejandra Menasa y la doctora Pilar Rojas, y agradecerle a ustedes por haber crecido juntos, tanto como veíamos antes, tanto el paciente como el psicoanalista en esa relación transferencial, pues en este caso el equipo de La Mujer del Siglo XXI, como ustedes que también lo han hecho posible. Nos citamos la próxima temporada aquí. Muchas gracias. ¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre? Pero por suerte, mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora.